comencemos con la oración. En realidad, ustedes probablemente deberían estar orando por mí, ¿verdad? Sobre este punto, sí. Padre Dios, gracias, Señor, por tu bondad y tu amor. Gracias, Dios, porque estás aquí con nosotros en este momento. Nunca nos dejas, nunca nos abandonas. Gracias, Dios, porque creaste una manera para que tengamos la oportunidad de tener una relación contigo. Gracias por enviar a Jesús por nosotros. Padre, tú conoces todas las necesidades de la mente y del corazón de todos los que estamos aquí hoy, así que Señor, ¿podrías, por favor, permitir que tu Espíritu conecte tus palabras con las mentes y corazones para que podamos ser alentados, desafiados, sanados y transformados? Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en el Evangelio de Juan. Ahora sabemos que Juan escribió este Evangelio con este propósito declarado por lo que dice en Juan 20:31. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Así que hoy veremos dos relatos históricos que sucedieron pocos días antes de la muerte de Jesús y veremos cómo respaldan el propósito expresado por Juan aquí. El primer relato está en el 12, 1 al 8, y esta es la narración sobre María, que es la hermana de Marta y Lázaro, y su unción en los pies de Jesús para el entierro. El segundo relato son los versículos 9 al 19, que se conocen tradicionalmente como la entrada triunfante. El segundo relato son los versículos 9 al 19, que se conocen tradicionalmente como la entrada triunfante. Ahora, ambos relatos también aparecen en otros evangelios, lo cual es raro en los escritos de Juan, porque el 90% de su contenido es exclusivo de este evangelio. Pero para la enseñanza de hoy veremos estos relatos solo a través del texto que proporciona Juan. Sin embargo, te animo a que en tus propios estudios leas también los relatos de los otros evangelios y poder compararlos. Entonces leamos el relato de Juan versículos 1 al 8. Dice: 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo, le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importara a los pobres, en verdad era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Jesús respondió: déjale en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. El autor Juan nos brinda mucho contexto aquí para agregar algunos detalles al trasfondo de esta historia. El versículo 1 nos dice que fueron 6 días antes de la celebración de la Pascua. Según el calendario rabínico farisaico que comúnmente se usaba en ese momento, ubicaba todas las Pascuas entre el 1829 y 35 en el mes de Nisan del día 15, que en realidad era el día de preparación antes del sábado. Esto significa que 6 días antes de Pesaj fue en algún momento entre nuestro atardecer del viernes y el atardecer del sábado. La Pascua, si recuerdan Éxodo 12, fue la más grande de las fiestas de peregrinación a las que los varones judíos devotos debían asistir en persona en Jerusalén. No virtualmente, puedo agregar, para celebrar la liberación de los israelitas de 430 años en Egipto. Esta liberación ocurrió inmediatamente después de la 10ª plaga, que fue la muerte del hijo primogénito de Egipto, donde el ángel de la muerte enviado por Dios misericordiosamente pasó sobre las casas de las familias que obedientemente habían sacrificado un cordero y pintado la sangre del cordero en el marco y en el dintel de su puerta. En resumen, la muerte pasó sobre los que estaban bajo la sangre del cordero. Ahora, las palabras claves que enfaticé son temas relacionados con la Pascua. Las palabras son liberación, primogénito
cordero sacrificado, sangre y pasado por alto. Además del contexto de la semana de Pascua, Jesús había resucitado a Lázaro de entre los muertos la semana anterior, así que imagina la loca publicidad que recibió de eso. Imagina multitudes de personas curiosas y salvajes y tal vez incluso algunos paparazzis del primer siglo. Así era probablemente ese entonces. Todo lo que sucedió desde ese punto en adelante del Evangelio de Juan hasta el final del capítulo 19 sucede dentro de la última semana previa al primer día de la Pascua. Así que en la cronología de los evangelios esta habría sido la tercera o cuarta Pascua para la que Jesús viajó a Jerusalén. Y el texto nos dice que en ese día Jesús llegó a Betania, el hogar de Lázaro, como se señaló en enseñanzas anteriores. Betania estaba en el lado sureste del Monte de los Olivos, justo sobre la cima del monte, a menos de 2 millas del templo. El nombre Betania tiene dos significados: casa de higos y casa de aflicción. Sabemos por Juan capítulo 11, versículo 54, que en este día Jesús venía del pueblo de Efraín, que está a unas 15 millas al norte, un poco al oeste de Jerusalén. Hoy en día el pueblo de Efraín se llama Taibé y es conocida como una aldea palestino-cristiana. Cuando se le preguntó a los residentes palestinos de ahora sobre el estatus cristiano de la aldea, dijeron que siempre ha sido cristiana. Jesús probablemente permaneció en Efraín entre la resurrección de Lázaro y esta unción porque estaba más fuera del alcance del poder de los celosos líderes religiosos judíos en Jerusalén, y sabemos que querían a Jesús muerto. Permanecer cerca de Jerusalén podría haber arruinado las cosas, ya que el momento de la muerte de Jesús era crítico, pues debía ocurrir precisamente en el momento del sacrificio de la tarde en el templo en el día de preparación para el sábado, cuando el cordero era inmolado el primer día de Pascua. Y un poco más de contexto muy importante aquí antes de continuar. El versículo 1 nombra específicamente a Jesús. En cualquier lugar donde el autor Juan usa el nombre Jesús, es importante informar al lector sobre un mensaje específico. Nuestra transliteración en español Jesús proviene del hebreo Yeshua, que era la contracción popular o versión abreviada del nombre Yahoshua. Yahoo es la abreviatura de Jehová o Yahweh, que la mayoría de nuestras Biblias traducen en el Antiguo Testamento como Señor, todo en mayúsculas. Shua es el Salvador o Libertador, por lo que juntos significan el Señor es Salvador. Entonces, cuando veas el nombre de Jesús en los Evangelios, tal vez pienses en él como un letrero de neón parpadeante con el mensaje intencional de El Señor es Salvador. Hice un recuento rápido de esto en el Evangelio de Juan y aparece unas 250 veces en que Juan lo usa. El nombre Jesús aparece en mensaje intermitente 950 veces en el Evangelio en el Nuevo Testamento. Para los creyentes es un estímulo para seguir creyendo y siguiendo a Jesús, y para aquellos que aún no son seguidores, consideren el mensaje de que el Señor es Salvador. Ahora, en el corazón de esta historia son los versículos 2 al 7, por lo que se prepara una gran comida en honor de Jesús, lo cual es culturalmente apropiado por tener un rabino como invitado, pero aún más si el rabino también resucitó a su hermano de entre los muertos la semana anterior. Y consistente con lo que ya hemos aprendido sobre las hermanas Marta y María en capítulos anteriores, Marta es la que sirve la comida y nos dice que Lázaro comió con Jesús. Con suerte, a estas alturas ya se habría bañado 1 o 2 veces después de pasar 4 días en la tumba. ¿Qué tal? La palabra que la Nueva Traducción Viviente usa como comió, en realidad en griego es reclinado, indicando que estaba en una comida especial como una fiesta o un banquete. Culturalmente, uno se sentaba a comer comidas normales y otro se reclinaba sobre los almohadones del sofá para un festín o un banquete, reclinado con la posición del cuerpo de modo que sus pies estuvieran alejados de la distribución de la comida. ¿Y dónde más vemos la misma palabra reclinado? Por supuesto, en la última cena que está en el próximo capítulo. Entonces María en el versículo 3, la que nos sirve las comidas, unge los pies de Jesús con un aceite abrumadoramente fragante. Ahora, antes de profundizar en más detalles sobre lo que está haciendo,
Veamos lo que ya sabemos sobre María para ayudarnos a entender por qué lo está haciendo. En algún momento del año anterior, Jesús estuvo en la casa familiar de María. Allí también estaban preparando una gran comida y Marta se enojó con María, que estaba sentada a los pies de Jesús mientras él enseñaba en lugar de ayudar a Marta. Entonces Marta interrumpe a Jesús y se queja de que María no ayudaba. Suena como típico entre hermanos, ¿no es así? Jesús respondió a Marta en Lucas 10:41. El Señor le dijo: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Entonces, aparentemente, María tiene una conexión espiritual con Jesús y ha asumido la postura de un discípulo a los pies de Jesús. Aprendemos de Juan, capítulo 15, lo que significa permanecer con Jesús y sentarse a sus pies. La próxima vez que veremos a María es en Juan 11, 32 y 33, que es después de la muerte de Lázaro, y sí, de igual manera involucra a María a los pies de Jesús. Dice: cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. Este fue el mensaje del domingo pasado. Jesús llega después de haber muerto Lázaro y María cae a sus pies llorando de tristeza. Ella permanece a los pies de Jesús en medio de su dolor, afligida a sus pies aun cuando no entiende qué retrasó la llegada de Jesús. Sentarse a los pies de Jesús sin entender, eso es confianza. Y además, ¿dónde preferirías estar en tu dolor sino a los pies de Jesús? La próxima vez que vemos a María es en nuestro pasaje de hoy, y sí, involucra a María a los pies de Jesús. Este es un patrón. Entonces, si es un patrón, ¿qué significa? María encarna lo que significa ser un discípulo continuamente a los pies de Jesús. Para mí significa que es seguro aprender de Jesús, que Jesús tiene palabras seguras y afectuosas, que es seguro incluso llorar con Jesús, que es seguro ser amado y amar a Jesús, y que es seguro confiar en Jesús y digno de nuestra confianza. Entonces, ¿qué hace María a los pies de Jesús en nuestro texto de hoy? Bueno, por sus acciones parecía que María entendía que Jesús, cuyo nombre significa Señor de Salvación, que Jesús pronto morirá, pero su actuación no se esperaba en esta reunión. El comentarista Kinner escribe: era costumbre ungir las cabezas de los invitados importantes, pero el anfitrión solo les proporcionaba agua para los pies. La acción de esta mujer es extrema. Cualquiera que fuera su situación económica, este perfume y aceite de una raíz probablemente importada de la India o del sur de Arabia valía un año de salario laboral común. Su familia probablemente lo había conservado como símbolo de estatus. Su fragancia se conservaba sellándolo en un frasco de alabastro que era el recipiente favorito para el perfume. Una vez que se rompía el frasco, su contenido debía usarse inmediatamente. Un aceite como este se usaba a menudo para preparar un cuerpo para el entierro. Según la cantidad y el tipo de aceite, se usaba en la preparación para todo el cuerpo y posterior entierro, y la narrativa de Juan se centra en María al derramarlo sobre los pies de Jesús. Entonces, atender los pies de un huésped era un acto de humildad para María. Este era el trabajo de humildes sirvientes. Sus acciones hacían eco de la humildad de Juan Bautista cuando respecto a atender los pies de Jesús, lo que dice Juan en Juan 1:27. Yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. La suya era una frase que denotaba la humilde acción de lavar los pies. Y esto no fue solo un poco de aceite en la frente de Jesús como invitado de honor. Esto fue una preparación funeraria de aceite importado, abrumadoramente fragante y costosa, aceite derramado sobre los pies de Jesús. Y Juan enfatiza en su relato que María, en humildad, amor y atención, ungió los pies de Jesús y luego María los secó con su cabello. A las mujeres casadas se les prohibía soltarse el cabello en público, ya que suelto se consideraba solo apropiado para la mirada del marido.
No hay ninguna indicación en el texto de ningún evangelio de que María fuera soltera, casada, divorciada o viuda, pero en cualquier circunstancia, usar su cabello de esta manera con la popularidad del rabino Jesús aún habría levantado sospechas. Sin embargo, los teólogos y comentaristas comúnmente aceptan que esta fue una muestra pública de su profundo amor y reverencia por su Maestro y Salvador Jesús, a pesar de cómo podría haber parecido. El texto también dice que la casa se llenó de fragancia en el versículo 3. ¿Alguna vez has estado en algún lugar y de repente un olor te trae a la memoria algo que hace mucho tiempo? La gente sabía que este fragante olor a aceite significaba entierro. Imagínense a todos reclinados en la habitación con Jesús, oliendo el aceite y de repente recordando el entierro de un ser querido. Pero las acciones de María ignoran que todo este escenario era consistente con lo que sabían que significaba este olor. Y en los versículos 4 al 6, Judas, asustado, claramente no entendía lo que estaba pasando aquí o no le importaba, o tanto su corazón como sus pensamientos descarriados se revelaron en lo que dice y cómo lo dice en este momento hermoso de sacrificio del profundo amor de María, porque Jesús es bruscamente interrumpido por las contrastantes acciones enojadas y palabras críticas de Judas que fueron a la vez irrespetuosas y deshonrosas. Le falta el respeto a María y sus ofrendas y sacrificio a Jesús, y Judas le falta el respeto a Jesús que estaba recibiendo este hermoso regalo. Y parece por el comentario adicional de Juan en el versículo 6 que la motivación de Judas no era cuidar de los pobres, sino que él mismo se habría beneficiado al robar algunas de las finanzas adicionales de la venta de este aceite. Ahora, retroceda y contrasta los motivos de María versus el motivo expuesto de Judas. El motivo de María fue dar de manera sacrificada y desinteresada por honor, respeto y amor a Jesús. La motivación egoísta de Judas era utilizar a Jesús para su beneficio económico. Mira, dar con sacrificio y desinterés es una marca de un verdadero discípulo que se ha sentado y aprendido a los pies de Jesús. Y luego Jesús protege tan bellamente el corazón y el honor de María aquí en el versículo 7 que Jesús respondió: déjala en paz, ella hizo esto en preparación para mi entierro. Me encanta esto. Jesús se pone protectoramente entre Judas y María y le dice a Judas que la deje en paz. Y luego Jesús les explica a aquellos que todavía no tenían la percepción espiritual y la comprensión de que María estaba haciendo esto para su entierro. Imagina a los discípulos después de la muerte y resurrección de Jesús, aproximadamente una semana después de este día, cuando finalmente se dieron cuenta de lo que significaba todo. Jesús luego hace esta declaración a Judas y a nosotros en el versículo 8 dice: siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Probablemente esto sea una alusión a Deuteronomio 15:11. Puede haber cierta confusión al interpretar este versículo. Algunos lo usan para racionalizar el no cuidar de los pobres, lo que contradice gran parte de las enseñanzas del Antiguo Testamento en las acciones y enseñanzas de Jesús. Lo que creo que Jesús en realidad les está diciendo a sus seguidores es que su primer compromiso es con Él como Salvador y luego ayudar a los demás, y que en consideración a los demás la misma prioridad es para el alma de los demás y luego están las necesidades terrenales. Nos proponemos hacer evidente este principio en nuestro ministerio aquí en Calvary Chapel, Lebanon. El siguiente conjunto de versículos conduce la entrada triunfante y a través de ella todo el contexto que vimos con respecto a la celebración de la Pascua. Los temas y las palabras enfatizadas, la muerte pasando por encima de aquellos que están cubiertos por la sangre del Cordero, las palabras liberación, primogénito, cordero degollado, sangre, y el significado del nombre de Jesús, Yeshua, el cual significa Jehová es Salvador. Todo ese contexto se lleva a cabo a lo largo de la historia, la entrada triunfal y luego los siguientes 9 capítulos. En el versículo 9 comenzamos a ver a Jesús creciendo en popularidad entre las multitudes entusiasmadas y emocionadas. El verso 9 dice: cuando toda la gente se enteró de que Jesús había llegado, corrieron en masa para verlo a él y también a Lázaro, el hombre al que Jesús había resucitado de los muertos.
Una vez más, Betania está muy cerca, justo encima de la colina de Jerusalén, que ya estaba llena de peregrinos que venían a celebrar la Pascua y a sacrificar su cordero en el templo. El templo de Herodes tenía 145 pies de altura y estaba asentado sobre una plataforma de piedra que cubría 35 acres. Era un rascacielos en sus días y, de hecho, también un rascacielos según los estándares del Líbano, ¿no es así? El templo está rodeado en 3 lados por montañas bajas: el monte Scopus, el monte de los Olivos, el monte de la corrupción, el monte Sión y la cima de Moriah. Y todos forman un anfiteatro natural desde el cual se puede ver el templo, y esas colinas también ofrecen muchos lugares para acampar. El campamento favorito de Jesús estaba en el monte de los Olivos. A partir de este momento en el libro de Juan se describe a Jerusalén rodeada por miles de campamentos y multitudes de personas para celebrar la Pascua allí. En el contexto de nuestro pasaje, esta multitud de celebración está entusiasmada con Jesús y la resurrección de Lázaro, y al escuchar que Jesús estaba en Betania, vienen a buscarlo tanto a Jesús como a Lázaro. Y mira lo que pasa en el verso 10 y 11, dice: entonces los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro también, ya que a causa de él mucha gente los había abandonado a ellos y ahora creían en Jesús. Entonces muchos en la multitud comienzan a creer en Jesús debido a la resurrección de Lázaro y comienzan a abandonar a los líderes religiosos del judaísmo para seguir a Jesús. Entonces los celosos líderes religiosos judíos agregan a Lázaro en su lista de objetivos. Ahora, el panorama general que aquí es que Lázaro resucita de entre los muertos para enfrentar una persecución mortal debido a su relación con Jesús. ¿Qué tan claro crees que sería tu enfoque en Jesús si resucitaras de entre los muertos? Pero ¿no es cierto para todos nosotros, todos los que tenemos nueva vida en Cristo? Esta es la última vez que escuchamos acerca de Lázaro en las Escrituras. La historia de la Iglesia afirma que Lázaro y sus hermanas se mudaron a Chipre, donde Lázaro se convirtió en obispo y murió por causas naturales en el 863. Otro hilo histórico afirma que Lázaro y sus hermanas se mudaron a Galia para predicar el Evangelio, y Lázaro se convirtió en el obispo de Marseille, donde fue decapitado. Bueno, quién sabe, podría ser verdad. Pero lo que sí sabemos es que donde quiera que terminó, Lázaro fue resucitado entre los muertos para enfrentar una persecución mortal, que en realidad murió físicamente 2 veces, lo cual no puedo imaginar que hubiera sido tan divertido. Una vez hubiera sido suficiente para mí, o no en absoluto, especialmente si ocurre el rapto, ¿verdad? Entonces, en el siguiente versículo 2 y 13 dice: al día siguiente, la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que habrían venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo. Gritaban: alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Entonces las personas que presenciaron a Jesús resucitar a Lázaro, o habían escuchado la historia de primera mano, o tal vez las personas que fueron a ver a Lázaro el día antes y descubrieron que Jesús estaba en camino a Jerusalén, y dice que la noticia recorrió la ciudad. Bueno, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo sucede eso en la Jerusalén del primer siglo? Bueno, si no tienes redes sociales o mensajes de texto, tienes que hacerlo a la antigua usanza, hablando o gritando de ventana en ventana, de azotea en azotea, o hablando con alguien en persona. Si saltas al versículo 17 y 18, nos da este detalle. Muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de los muertos, y se lo habían contado a otros. Por eso tantos salieron a recibir a Jesús, porque habían oído de esa señal milagrosa. Y entonces esta gran multitud sale al encuentro de Jesús en su camino a Jerusalén. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tanto revuelo? Inicialmente Jesús en Jerusalén en sus primeros días era simplemente un hombre común y corriente, y luego, a medida que enseñaba y hacía milagros, hablaba a los líderes religiosos sobre sus pecados. Se volvió más popular y reconocido, pero esta respuesta es exagerada. Esa respuesta vino con expectación. La gente esperaba que Jesús hiciera o fuese algo. Un poco más de contexto. Los comentaristas e historiadores afirman que el fervor mesiánico estaba en un punto más alto. El pueblo esperaba que el Mesías se revelara en cualquier momento.
Se piensa que esto se debió en parte a que la ocupación romana creó una necesidad para que viniera un Mesías político y los liberara de la ocupación. También se cree que el fervor mesiánico se debió en parte al hecho de que muchos judíos devotos realmente creen que las profecías del Mesías venidero pronto serían reveladas. El sacerdote Zacarías, Simeón y Ana en Lucas capítulos 1 y 2 están todos en ese grupo. Y además, Jesús había hecho muchas señales milagrosas. Los ciegos vieron, los cojos caminaron, mucha gente fue sanada de diversas cosas. Y no uno, sino dos personas fueron resucitadas entre los muertos, la hija de Jairo y ahora Lázaro. Estas fueron señales milagrosas, ciertamente en la escala de lo que se esperaba del Mesías. ¿Podría Jesús ser el Mesías? Bueno, parece, la multitud ciertamente pensaba que sí. Era costumbre que cuando un rey o general conquistador o victorioso regresaba de la batalla, los ciudadanos salían a recibirlo y hacerle entrar. Eso es lo que estaba haciendo la multitud, y dice que tomaron ramas de palma de la época de los macabeos. Las ramas de palma se usaban para celebrar victorias militares y se convirtieron en un símbolo de nacionalismo judío. Y qué interesante, mira lo que gritaron en el verso 13. Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. ¡Viva el Rey de Israel! La mayoría de las traducciones deja la palabra que la Nueva Vida traduce como alabar a Dios en su forma original, que es Hosana, que significa salva ahora. Hosana, salva ahora. Ahora, nota aquí que la multitud está gritando Hosana, salva ahora a Jesús, cuyo nombre significa Salvador. ¿Estás captando estas conexiones? Las palabras que grita la multitud son parte de lo que se conocía como la halal. Los halal eran los salmos mesiánicos, como los salmos 113 al 118, que se cantaban regularmente en Pesaj. Halal simplemente significa alabanza. Cuando agregas ya, que es una forma abreviada de Yahweh, y halal, obtienes Haleluya, que significa alabado sea Yahweh o alabado sea el Señor. Las líneas específicas del halal que gritaba la multitud eran del Salmo 118, 25 al 26. Dice: Te rogamos, Señor, por favor, sálvanos. Te rogamos, Hosana, Hosana, por favor, Señor, haznos triunfar. Bendigan al que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Y nota aquí que no estaban cantando el halal como era costumbre, lo estaban gritando. Así que agitaban ramas de palma nacionalistas y gritaban el halal mesiánico a Jesús durante la semana de Pesaj o la semana anterior, mientras lo presentaban como un rey conquistador. ¿Qué esperaban del Mesías, el que llevaría el título de ungido, el Cristo, el que los libraría de sus enemigos y los introduciría en su reino eterno? Para agregar más al cuadro mesiánico, mira los versículos 14 y 15. Jesús encontró un burrito y montó en él, cumpliendo la profecía que decía: No temáis, pueblo de Jerusalén, miren, tu rey viene montado en un pollino de asna. Así que Jesús, al entrar a la ciudad montado en un pollino de asna, fue un cumplimiento de la profecía Zacarías 9:9, que dice: Alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Me encanta la primera frase del versículo 16, cuando dice que sus discípulos no entendieron. En este momento puedo identificarme con eso. ¿Qué hay de ti como discípulo? Muchas veces simplemente no entendemos bien. Nadie se identifica con tú eres mi pueblo. Jesús estaba cumpliendo la profecía mesiánica y parece que Jesús tenía la costumbre de hacerlo. ¿No lo hizo 351 veces? De hecho, eso es casi suficiente para leer una profecía mesiánica del Antiguo Testamento cumplida por Jesús cada día del año.
Después de la ascensión, estoy seguro de que la fe de los discípulos solo creció cuando comenzaron a darse cuenta de todas las profecías que Jesús cumplió. Si quieres experimentar eso también, si quieres leer todas esas profecías que Jesús cumplió, puedes acceder a las que aparecen en la pantalla mediante el código de texto. Escaneando esto, lo sacas, escaneando la pantalla. Dejaremos esa diapositiva hacia arriba si quieres escanearla con sus teléfonos. El texto nos dice que había otro grupo de personas que estaban presentes, los líderes religiosos, y específicamente Juan nota que eran los fariseos. Los líderes religiosos eran responsables de la coordinación de todo lo relacionado con la Pascua. Esta era su semana. Eran muchos y estaban a cargo y tenían a los romanos que los respaldaban. Ya sabemos desde antes en Juan que los líderes religiosos querían matar a Jesús, pero también sabemos que estaban restringidos por el temor de que su asesinato causara disturbios a causa de la popularidad de Jesús. Pensaron que un motín ciertamente resultaría en una presencia aún más hostil con los soldados romanos, y vimos exactamente esto dicho por los líderes romanos en Juan 11:48. Dice: si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él. Entonces el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación. Ahora, los líderes religiosos han estado observando todo lo que está sucediendo en los últimos días. Vieron a las turbas que iban a ver a Jesús y a Lázaro a Betania el día anterior, y luego vieron a la multitud en la Pascua que salía al encuentro de Jesús con palmas, gritándolo halal, y ven a Jesús montado en un pollino. No tenemos que preguntarnos qué estaban pensando, sintiendo, pues nos lo dice el texto en el versículo 19, Juan 12:19. Entonces los fariseos se dijeron unos a otros: ya no hay nada que podamos hacer. Miren, todo el mundo se va tras él. Estos eran los enemigos de Jesús y estaban frustrados y desesperados. Su respuesta es reveladora y parece descubrir sus corazones, mostrando por qué Jesús era su enemigo. Dijeron: todos han ido tras él. Pero ¿qué nos dice esto acerca de sus corazones? Los fariseos querían seguidores para ellos mismos, y el judaísmo no querían convertirse en sus seguidores. ¿Cuál es el simple requisito en una sola palabra de Jesús para sus discípulos? Síganme. Se lo dice a Pedro, se lo dice a la mayoría de los discípulos, lo dice 13 veces en los evangelios: simplemente sígueme. Así que considera esto mientras concluimos. Juan usa intencionalmente esta frase como señal milagrosa en el versículo 18. Esto no es solo un milagro, sino una señal milagrosa, una señal que tiene la intención de comunicar algo, así como una señal de alto. Una señal de alto significa alto, a menos que hayas crecido en Brasil como yo, donde hay señales de alto opcionales. Sí, mi forma de conducir es a veces aterradora para mi esposa. Ahora, con respecto a esta palabra griega, señal, la Biblia en letras azules dice: una señal es una marca o un símbolo que a través de eventos milagrosos es un mensaje marcador o señal que es decir, distinguido de todas las demás personas. Déjame leer eso de nuevo. Un signo es una marca o una señal por la cual una persona o cosa se distingue de otras o se le conoce. En otras palabras, Jesús, al dar esta señal a través de eventos milagrosos, es un mensaje, una marca o un signo que lo distingue de todas las demás personas. ¿Qué es eso que distingue a Jesús de todas las demás personas? Que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías libertador, el Cordero Pascual de Dios que quita los pecados del mundo. Juan 20:31 dice: y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Juan nos da este mensaje sobre las palabras como señal 17 veces en su Evangelio. Nuevamente, el estímulo de Juan para ti, para mí, en Juan 20:31, es que podamos continuar creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que al creer en Él tendremos vida por el poder de su nombre. Lázaro creyó eso. María creyó eso. Se sentó a los pies de Jesús
Y a los pies de Jesús descubrió que es seguro aprender de Jesús, que Jesús tiene palabras seguras y afectuosas, que es seguro incluso llorar con Jesús, que es seguro ser amado por Jesús, que es seguro amar a Jesús y que es seguro confiar en Jesús y que es digno de nuestra confianza. Y María demostró lo que aprendió de Jesús al dar con sacrificio y desinterés, lo cual es una marca de un verdadero discípulo, que es fruto evidente de alguien que se ha sentado a los pies de Jesús. Bueno, ¿cómo sucedió eso en María? Simplemente por obedecer la invitación de Jesús de seguirlo. Para aquellos de ustedes que ya son creyentes, que se llaman cristianos, el estímulo de Juan aquí es simplemente continúa siguiendo. Los días pueden ser difíciles, las semanas pueden ser difíciles, simplemente sigue a Jesús. Si aún no eres seguidor de Jesús, déjame animarte, pues hay vida por el poder de su nombre. ¿Por qué? Porque Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Permítanme terminar con oración. Si desean orar al final del servicio, si quieren orar sobre esto o cualquier otra cosa, los animo a que vengan aquí arriba, hombres y mujeres con quienes pueden orar en cada lado. Padre Dios, tus palabras son verdad. ¿Dónde estaríamos sin tus palabras? Gracias por el registro de estas cuentas que tenemos. Gracias, Señor, por lo que podemos aprender de estas. Y gracias, Dios, porque eres conocible. Podemos tener una relación real contigo. Podemos sentarnos a tus pies y aprender. Y gracias, Dios, porque podemos seguirte. Y cuando te seguimos, Señor, viertes en nuestras vidas exactamente lo que necesitamos. Y Padre Dios, tú conoces las mentes y los corazones de todos los oyentes aquí hoy, Señor. Conoces sus necesidades emocionales, físicas, espirituales. Conoces a los que están desanimados y deprimidos. Conoces a los que están sufriendo. Así que, Señor, por favor, satisface sus necesidades hoy. Señor, que descubran y continúen descubriendo, Señor, que los amas. Que seguro estás para ellos. Y si ustedes no han hecho el compromiso de seguir a Jesús como su Señor y Salvador para convertirse en un discípulo de Cristo, simplemente a esta oración y di: Padre Dios, sé que soy pecador, que mis pecados me separan de ti. Te confieso mis pecados y pongo mi fe y confianza en ti como mi Salvador, y me ayudes a continuar siguiéndote el resto de mi vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.